Tal a todos? Hoy me dirijo a uno de mis lugares favoritos. Iré a hacer un comercial. Un amigo hoy me llamó para ayudarle, como usualmente le llamamos gaffer en México. Aquí es llamado Best Boy. Y pues primero que nada les narraré un poco de por qué estoy aquí en Australia y por qué está relacionado con este video. Un 15 de septiembre del 2019 yo llegué a Sydney, una de las principales ciudades de Australia, donde emprendí mi sueño como ya cineasta hecho. Bueno, podría decirse hecho porque hice algunas producciones antes de venir a este país. Y bueno, al principio estaba explorando un poco de cómo se vivía para poder adaptarme al lugar. Y tiempo después me di a la tarea de buscar trabajo en el sector de la industria cinematográfica, lo cual me costó alrededor de año y medio por las circunstancias del COVID. Y en ese tiempo no rescaté muchos videos de lo que sucedía durante la pandemia, ya que para ese entonces habían cambiado muchas cosas y yo me había mudado a un pueblo. Este pueblo se llama Byron Bay, a creo que era una o dos horas de Sydney en avión. Y pues aquí me di a la tarea de estudiar un diplomado en cine en el tiempo que duraba la pandemia, ya que en este pueblo no había tantas restricciones como en otras partes del mundo. Y después de que acabó el diplomado, decidí irme a vivir a Melbourne, donde continuamos nuestra historia del día de hoy. Como les había dicho al principio, me dirigía a uno de mis vecindarios favoritos. El nombre de este vecindario es St Kilda, donde hoy es la locación para filmar un comercial y en el cual pues estuvo muy interesante. Me encontré un amigo de hace tiempo. Pues ya llegamos hoy casi a la locación, a ver qué tal nos va hoy aquí en la chamba. Esta es la primera vez que hago como de Best Boy, de gaffer en Australia. Pues nada, a ver qué onda. Ya les mostraré y les contaré cómo queda. ¿Cómo estás? Muy bien. Chingón. Hello. Here is my friend Parry. Hello there. You can say hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? How you doing? Yeah, good. Oh, He's my friend from another productions. I met him in where was it? In Bradford. It was in Broadford, yeah. Yeah. We stayed in a room together. We had a we bunked. We It was were great. Bunk roommates. buddies. Yeah, it was good. So And then remember the other production where we went straight to hell and then came back. It was great. That's it. Yeah, so that's where we met us, and he invited me to help him as a best boy today. And as far as a él lo conocí en la primera producción que hice en Melbourne, en una película, y fue como compartimos el cuarto, pues fue donde nos conocimos y pues nos llevamos muy bien, y él me sigue contactando para otro tipo de trabajos, como fue el caso. En esta producción, que fue una producción realmente muy pequeña, pues el equipo es muy ligero para este tipo de comerciales. No se utilizaron fresneles, lo que son las grandes, lo que son las grandes luces que usan en cine. Pues en este caso utilizamos más luces LED, que son más pequeñas y compactas y que iluminan de igual, o si no de igual manera, iluminan y hacen el trabajo que se necesita. En esta producción se trabajó con una mini Alexa de Arri. Y también me llamó la atención que utilizaron un lente que parece aguja, en el cual es un macro lente que hace que las cosas se vean más grandes de lo que son. Y tiene aberraciones en las esquinas. Entonces me pareció muy interesante que hayan utilizado este recurso para este tipo de comercial. Pues nada, siempre me fijo en la cámara porque pues es en lo que ando enfocado más que nada. Digo, uno aprende, uno va viendo qué es lo que hacen los fotógrafos al momento de iluminar, y pues se van quedando cosas que pareciera que no, pero sí se quedan muy en tu psique.
Y pues lo vas haciendo también con tus propios trabajos. Y eso es lo padre de, aunque no estar trabajando en el área que te corresponde o que quisieras que te corresponde, de alguna manera observas y aprendes qué es lo que está sucediendo en el set. Espero les haya gustado este video y déjenme sus comentarios y cualquier duda háganmela saber. Nos andamos viendo para el próximo video. Saludos. The transition, Yeah, like that. Well, anyway. hello there. It was a fun day. How did you feel after Yeah, it was a fun day. It was good. the fun day? Yeah, it was nice. Very challenging. Had its own sets of problems, but we got through it, which is good. Sunset problems? Really? Well, you know, yeah. Well, we had to figure out some setups, and then we did those setups, and then we were happy. Very good. Okay. Happy ending today. Happy ending? Happy ending. Okay. Happy ending. Let's go. Invite everyone to subscribe and share. Yes, everybody subscribe to Oscar. He's a fucking legend. He's beautiful. He's a beautiful man. You see? I'm beautiful. He is beautiful.